Geologers. Closing Rifting for You. By Carlos Prado. En agosto de 1831, Charles Darwin, recién licenciado en la Universidad de Cambridge a los 22 años, estaba encerrado en su casa, con el mismo ánimo de una persona que hubiera elegido quedarse en una cárcel de morosos. Fascinado por la naturaleza e inspirado por los relatos de las aventuras de exploradores como Alexander von Humboldt, estaba desesperado por viajar. Sin embargo, ya había fracasado un intento de organizar una expedición a Tenerife y parecía inevitable hacer frente a la acuciante necesidad de ganarse la vida, probablemente como vicario de alguna parroquia rural. Justo entonces llegó una carta en la que se le ofrecía una oportunidad increíble. Robert Fitzroy, un aristocrático, pero intrépido oficial de la Marina, quería a una persona de su misma condición social que le hiciera compañía durante un viaje de exploración a Tierra del Fuego, pero, como era usual en aquel tipo de expediciones, también quería a un naturalista capaz de aprovechar la oportunidad de explorar, recoger muestras y observar. Darwin no era su primera opción para la travesía, pues antes ya había propuesto participar en el viaje a otras dos personas. La primera impresión de Fitzroy respecto a Darwin no fue muy favorable. Además, el padre de este, que ya había sufragado los estudios universitarios de su hijo, se mostraba comprensiblemente reacio a financiar una empresa que no solo consideraba inútil, sino también extremadamente peligrosa. El Beagle era un buque pequeño, un bergantín de solo 28 metros de eslora y unos 8 metros de manga, atestado con una dotación de unos 70 hombres. El naufragio era un peligro habitual, la muerte por enfermedad era un riesgo aún mayor, y buena parte de América del Sur era un territorio aislado y sin ley. Pese a ello, el padre de Darwin se dejó convencer, al igual que Fitzroy, de manera que el 27 de diciembre de 1831 el Beagle zarpó del puerto de Plymouth con Darwin a bordo. El viaje estaba planificado en principio para 2 años, pero acabó prolongándose hasta 5. Darwin no solo visitó América del Sur, sino también Tahití, Australia, Nueva Zelanda, África y numerosas islas del Atlántico y el Pacífico. En muchos aspectos, aquella travesía oceánica no lo fue tanto. Darwin se pasaba todo el tiempo que podía en tierra firme, y a veces se alejaba a caballo a cientos de kilómetros del buque para posteriormente volver a embarcar en su siguiente punto de fondeo. A lo largo del camino, el naturalista en ciernes rellenaba cuaderno tras cuaderno de notas y observaciones, y enviaba de vuelta decenas de barriles, cajas y frascos llenos de plantas secas, fósiles, rocas, pieles y esqueletos. Exploró territorios que iban desde la desolación gris de las Malvinas hasta las impresionantes cumbres de los Andes, desde los glaciares del Canal Beagle hasta las playas de Tahití, desde la exuberancia de Río de Janeiro hasta los húmedos bosques pluviales del sur de Chile. Posteriormente calificaría aquella expedición como el episodio más importante de su vida de científico. La primera escala la hicieron en la isla volcánica de Santiago, en el archipiélago africano de Cabo Verde, donde, después de 3 semanas de mareos, Darwin se lanzó lleno de entusiasmo a su primer trabajo de campo, que consistió en identificar muestras de roca y elaborar un corte geológico de estratos volcánicos. Contaba con el mejor instrumental que había podido comprar, un microscopio, un clinómetro para medir ángulos, martillos de geología y una caja de herborización para guardar los especímenes botánicos, pero todavía era un novato. En una carta dirigida a John Henslow, su profesor de Cambridge, presumió de haber descubierto un pulpo que cambiaba de color y que parece una nueva especie. Pero no lo era, y el experto Henslow se lo hizo saber con mucha diplomacia. El 15 de febrero, el buque se estaba reabasteciendo en los lejanos y estériles islotes de San Pedro y San Pablo, y 2 semanas más tarde el Beagle atravesó el Ecuador para finalmente alcanzar la costa de Brasil. Pero Darwin, de baja durante la última parte de la travesía, se vio obligado a permanecer a bordo, de modo que ya era abril cuando pisó por primera vez tierra americana en la bahía de Botafogo, cerca de Río de Janeiro. Durante los meses siguientes, mientras el Beagle navegaba a lo largo de las costas verificando una y otra vez las cartas náuticas, Darwin se quedaba en tierra disfrutando de la exploración del Corcovado, pasando de la geología a la zoología y acumulando una impresionante colección de arañas y avispas. A finales de junio, el buque partió de nuevo hacia el sur, y esta vez Darwin también se embarcó para encontrarse por el camino con las marsopas, las ballenas, los pingüinos y las focas.
Echaron anclas a finales de julio en la desembocadura del majestuoso Río de la Plata. El Beagle dejó su mercancía humana en el seno Ponsonby, mientras Fitzroy y otros tripulantes, incluido Darwin, partieron a bordo de 2 botes del buque para recorrer 300 millas y cartografiar los entrantes más recónditos del canal Beagle, bautizado así en honor a la primera expedición de Fitzroy. El territorio era espectacular. En sus cartas, Darwin describía los glaciares que se precipitaban en la costa como el azul celeste del hielo en contraste con la nieve blanca circundada por verdes bosques. Sin embargo, aquella era una belleza peligrosa. Cuando un gran cascote de hielo caía al agua y enviaba una ola hacia las embarcaciones varadas, Darwin debía liderar los esfuerzos por ponerlas a salvo. En honor de su compañero, Fitzroy bautizó aquel lugar como Seno Darwin. Darwin realizó otra gran expedición terrestre, recorrió 350 kilómetros por los Andes, desde Valparaíso hasta Coquimbo y Copiapó, antes de reencontrarse con el Beagle y zarpar hacia Iquique, actualmente en Chile. Tras llegar a Lima, el Beagle partió hacia el oeste a finales de julio de 1835 y llegó al archipiélago de las Galápagos a mediados de septiembre. Pasaron 5 semanas explorando las islas, cada una con su flora y fauna características. Darwin, que aún tardaría meses en formular una rudimentaria teoría sobre la evolución de las especies, se dedicaba a ir archivando datos. Lo que entonces estaba cristalizando en la mente de Darwin era una gran teoría científica muy diferente. En lo alto de los Andes se había dado cuenta de una cosa curiosa. La existencia de árboles fosilizados que en su momento debieron de estar sumergidos en el mar antes de elevarse hasta el paso de Uspallata, lugar donde los observó. Pero, ¿cómo había sucedido tal cosa? Más tarde, el 19 de enero de 1835, mientras estaba explorando tierra adentro, la tripulación del Beagle presenció la erupción del volcán Osorno. Un mes después, más al norte, Darwin experimentó un terremoto y observó la devastación causada por un maremoto. Entonces comenzó a especular con la posibilidad de que estos hechos estuvieran relacionados. Fitzroy revisó los sondeos realizados anteriormente y confirmó que la altura de la Tierra había variado. Partiendo de esa base, Darwin propuso una teoría sobre el hundimiento, subsidencia, y el levantamiento de tierras a escala continental a partir de cambios diminutos que se sucedían a lo largo de vastos periodos de tiempo y que daban lugar a paisajes, incluso a una escala tan monumental como las montañas de los Andes. Con esta idea en la cabeza, cuando llegaron a Tahití y Darwin vio por vez primera un arrecife de coral, propuso una nueva y brillante solución al misterio del origen de los atolones oceánicos. No sabía que las cartas donde exponía sus ideas se estaban publicando en las revistas científicas, de modo que durante el viaje de regreso ya se había labrado una reputación científica. Pero aún tardaría en llegar a casa. Mientras navegaban hacia el oeste desde las costas de África, Fitzroy advirtió ciertos errores en las primeras cartas náuticas que había trazado y atravesó de nuevo el Atlántico para volver a explorar la costa de Brasil. Por fin, el Beagle atracó en Falmouth el 2 de octubre de 1836. Darwin jamás volvió a salir del Reino Unido. Publicó más de 20 artículos basados en sus anotaciones y diarios, y logró un gran éxito como escritor de libros de viajes y como científico de primer orden. La tarea de identificar cientos de especímenes se dividió entre otros científicos, muchos de los cuales acabaron siendo amigos y compañeros durante el resto de su vida. La teoría sobre la evolución de las especies mediante lo que él llamó selección natural no fue concebida durante el viaje, pero surgió de sus encuentros con tantas y tan diferentes plantas y animales, incluidos los humanos, y, sobre todo, de la oportunidad de verlos en la complejidad de sus hábitats comunes. Muchos años después, Darwin no dudó en calificar el viaje a bordo del Beagle como el episodio más importante de su vida. Cápsula geológica. Qué misterio hasta entonces, y, gracias a la especulación a través de la relación entre los fósiles encontrados en el paso de Uspallata, las erupciones volcánicas, los maremotos, y el cambio de nivel de mar, dieron como resultado una teoría sobre su formación. A. La teoría de la deriva continental.
B. El misterio de las fumarolas hidrotermales. C. El misterio del paso de Beagle. D. El misterio de los atolones oceánicos. La respuesta correcta es D. El misterio de los atolones oceánicos.